Hola niños y niñas de cuarto año básico. Hoy trataremos dos temas, uno que tiene que ver con números, que en este caso serían las fracciones, y también algo de geometría, que van a ser los ángulos. Para esto vamos a necesitar el cuaderno de matemática, el texto de matemática del Minedu, sobre todo el de ejercicios, y también tu estuche. Pero, ¿qué son las fracciones? A veces nos confundimos, no sabemos si es un número, si son dos números o lo que representan. Y estamos como en esta niñita pensando, ¿qué serán? Una fracción es un número que se utiliza para representar las partes que se toman de la unidad o del entero. El entero es el número 1. Una fracción se va a representar con dos números separados por una línea y que tenemos entonces como el ejemplo que aparece acá, donde el número 1, en este caso el que tengo arriba, se va a llamar numerador y va a indicar las partes que se toman de esta unidad, de este entero, de lo que yo quiero dividir. Y el número 2, que está abajo, se va a llamar denominador y quien va a indicar el total de partes iguales en las que se dividió mi unidad o mi entero. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una torta y la divido en dos, de esos dos pedazos, yo en este caso con esta fracción estaría ocupando uno de esos dos, es decir, estaría ocupando un medio, como el ejemplo que aparece abajo. Los términos de una fracción entonces son el numerador y el denominador, donde el denominador, chiquillo, es el más importante porque nos dicen cuántas partes dividimos nuestro entero. Y el de arriba nos indica cuántas partes de ese entero, que ya está dividido, voy a ocupar. Tenemos cuatro formas de representar una fracción. Tenemos la forma escrita, donde tú escribes con palabras el número o el nombre de la fracción, por ejemplo, 2/6. Tenemos la forma numérica, en la cual tú utilizas los números que representan esta fracción, como en el ejemplo 7/4. Tenemos la forma gráfica, donde tú ya utilizas un dibujo para representar tu fracción, en este caso un círculo dividido en 8 partes iguales, de las cuales tú consideraste 4, que son las que están pintadas. Y finalmente tenemos la representación por recta numérica. A veces nos confundimos con la recta numérica, pero hay que pensar que esto es una recta que comienza en el 0 y termina en el 1, que corresponde a la unidad, y que se va a dividir en partes iguales que indique el denominador. En este caso tenemos un 7, por lo tanto tenemos 7 partes iguales. De estas 7 partes iguales se consideraron 4. Por lo tanto, si te das cuenta, en la fracción está representado el 4/7. A continuación vamos a ver un video para poder ver en qué forma podemos utilizar las fracciones en la vida cotidiana. Y una vez más, salvé el planeta. Se acabó la peli. ¿Pedimos pizza? ¡Sí! ¿Habéis hecho los deberes? Me quedan solo los de mates. Estamos aprendiendo las fracciones. Yo los terminé antes de ver la peli. Venga, Ana, corre a terminarlos mientras llega la pizza. ¡Ya está aquí la pizza! ¡Bien! ¿Deberes terminados? ¡Sí! ¡Pues a comer! ¡Vaya pinta! Ana, cuéntanos qué has aprendido sobre las fracciones. Una fracción puede ser la parte de un grupo. Por ejemplo, nosotros somos una familia de 5 personas. 2 adultos, papá y mamá, y 3 niños, nosotros los hermanos. Muy bien. ¿Y qué fracciones podrías decirme con esos datos? Te puedo decir que 2/5 de las personas de este grupo son adultos. El número 5 de abajo de la línea, el denominador, indica que somos 5 personas en el grupo. Y el número 2 de arriba, el numerador, indica que 2 personas del grupo son adultos. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la fracción de niños en esta familia? 3/5. 3 personas de un grupo de 5 somos niños. ¡Bien hecho, Ana! 4 quesos, mi favorita. ¡Qué rica estaba la primera pizza! Vamos a por la segunda. Ana, ¿sabías que al dividir un objeto en partes iguales también podemos ver fracciones? Por ejemplo, esta pizza, si la dividimos en 4 partes iguales y nos comemos un trozo, nos habremos comido 1/4 de la pizza. ¿Y el resto que queda en la caja, qué fracción sería? Pues si quedan 3 trozos iguales en la caja,
y antes había 4 trozos, quedan 3 cuartos de pizza. ¡Eso es! El número que está debajo de la línea, el denominador, nos indica en cuántas partes iguales está dividido el objeto, en este caso 4. El numerador, el número que está encima de la línea, indica el número de partes que se seleccionan. ¿Y si dividimos esta última pizza en 6 y nos comemos 2 trozos? En la caja quedan 4 sextos de pizza. ¿Y cuántos nos habremos comido? ¡2 sextos! ¡Muy bien, Mario! Te has ganado un buen postre. Pero antes, ¿repasamos? ¡Sí! Podemos ver fracciones en grupos o en divisiones de objetos. En los grupos, en el denominador ponemos cuántos elementos hay en el grupo y en el numerador los elementos a los que seleccionamos. En la familia somos 5 personas, de las cuales 3 somos niños. Entonces, 3/5 de nuestra familia somos niños. Y 2/5 del grupo son adultos, papá y mamá. También podemos ver fracciones cuando dividimos un objeto en partes iguales. En el denominador ponemos las partes en las que está dividida el objeto y en el numerador la parte de la fracción a la que hacemos mención. A esta pizza le falta un cuarto, por lo que quedan 3 cuartos restantes. Bien merecida esta pizza, chicos. Ahora tú. Copia en tu cuaderno las imágenes que aparecen y colorea la fracción solicitada como en el ejemplo. Recuerda que esto lo vimos en tercero, por lo tanto estamos recordando lo que era el concepto de fracción. El ejemplo está representado en el número 3. Esta fracción, esta representación gráfica está dividida en 8 partes iguales, pero se consideraron 7. Por lo tanto tengo 7 de 8, 7 octavos. ¿Estamos listos? En esta entonces, en la primera, yo tendría 2 de 3. Es decir, que de estos 3 pedazos que está dividido mi entero, mi unidad, voy a pintar solamente 2. Puede ser este o puede ser este otro. En realidad, siempre y cuando estén solamente pintado 2. En la número 2 tengo 3 novenos. Es decir, mi entero se dividió en 9 partes iguales, pero de estas 9 solamente voy a considerar o voy a pintar 3. Lo que tú quieras, pero tienen que ser 3. Y finalmente la última que dice 6 sextos, donde mi figura o mi unidad o mi entero está dividido en 6 partes iguales. Por lo tanto, las voy a pintar todas. Y al estar pintadas todas, digo que estoy considerando el entero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los ángulos. Recordar entonces algunos conceptos que vimos en tercero básico, que es cómo se forma un ángulo. Para tener un ángulo necesitamos tener 2 líneas, 2 rectas que se van a unir en un punto llamado vértice. Cada uno de estos lados del ángulo se van a llamar lados, la unión se va a llamar vértice y la distancia que hay entre un lado y otro es lo que nosotros llamamos ángulo o la amplitud o la abertura. El instrumento que utilizamos para medir un ángulo se llama transportador. Los ángulos que vimos el año pasado principalmente vamos a trabajar con estos cuadros, que son los que vimos el año pasado. Tenemos el ángulo recto, que es el más conocido, el más común, y que lo podemos asociar en una letra L. El ángulo agudo, que es más pequeño que el ángulo recto, un ángulo obtuso, que es más grande que el ángulo recto, y el ángulo llano o extendido, que es aquel que es el doble del ángulo recto. Recuerda que un ángulo recto mide 90 grados, un ángulo agudo mide menos de 90, un ángulo obtuso mide más de 90 y el ángulo llano o extendido mide 180 grados.
Vamos a identificar ángulos en la vida cotidiana, porque siempre los podemos ver en una guía, pero hay que identificarlos en las cosas que nos rodean. Aquí aparece una mano, que es una ayuda, que podríamos decir, donde si te das cuenta entre el dedo pulgar y el dedo meñique, si yo tengo extendida mi mano, se forma un ángulo de 90 grados. Y el que da con el dedo del medio, que es la mitad de este ángulo de 90 grados, sería la mitad de 90, que sería 45 grados. Y el ángulo recto, nunca olvidar, es el que se encuentra presente en la mayoría de las cosas. Por ejemplo, acá tengo un ángulo agudo, donde las piernas de la niña están formando un ángulo menor de 90 grados. Acá, las piernas de la niña sí están formando un ángulo de 90 grados. Y si te das cuenta, esta pierna con la intersección de la otra pierna está formando o está dividiendo este ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45 grados. La mitad del ángulo recto es 45 grados. Acá, esta persona tiene los brazos abiertos y extendidos, formando un ángulo de 90 grados. Muy bien. Fíjate bien que cuando tengo un ángulo de 90 grados, en la esquina se hace como un cuadradito. El cuadrado y el rectángulo son aquellas figuras que tienen 4 ángulos rectos, 4 ángulos de 90 grados. Acá, en esta ventana, también se está formando un ángulo recto en estas dos esquinas. Y acá, en este faro, si te das cuenta, en esta luminaria, el ángulo que se está formando aquí es un ángulo menor de 90 grados, por lo tanto yo puedo decir que es un ángulo agudo. Y nuevamente, si yo divido el ángulo recto por la mitad, voy a tener dos ángulos de 45 grados. Y aquí está el dibujo. Tengo mi cuadrado, donde cada esquina mide 90, porque 45 más 45 es 90. Pero si yo este cuadrado lo divido por la mitad, me van a quedar ángulos de 45. Bueno, ahora te toca a ti. Identifica qué tipos de ángulos se representan con estos objetos de la vida diaria. Copia el nombre en tu cuaderno, no tienes para qué dibujarlos, y escribe al lado qué tipo de ángulos se están formando en estas figuras. Recuerda que el ángulo recto es el más conocido, el más cotidiano, pero si es más pequeño que el ángulo recto, que mide 90 grados, y es más pequeño, vamos a clasificarlo como un ángulo agudo, pero si es más grande que el ángulo recto, lo voy a clasificar como un ángulo obtuso, y si es el doble del ángulo recto, o sea, está extendido, como dice su nombre, o llano, lo voy a clasificar como llano extendido, que es un ángulo de 180 grados. Ya, ¿estamos listos? Yo creo que sí. Veamos, la tijera forma un ángulo agudo. Si lo tienes correcto, colócate un ticket. La silla, en sus patas con la parte de arriba de la silla, está formando un ángulo obtuso. Muy bien. El cuaderno ese es fácil, tiene un ángulo recto. La mesa con la tapa de la mesa y la pata de la mesa están formando un ángulo recto. Muy bien. El notebook, al estar abierto, está formando un ángulo obtuso. Y finalmente esa puerta en las esquinas de la puerta me está formando un ángulo recto. ¿Te das cuenta que el ángulo recto es el que más presente se encuentra en los objetos? Entonces, hoy trabajamos fracciones. Recordar que es un número que representa las partes de un entero o una unidad. Y también trabajamos ángulos, pero reconociéndolos en la vida cotidiana. Tú puedes seguir repasando en el libro de ejercicios las páginas 102 a la 104, lo que son fracciones, y también en el libro de los estándares, las páginas 141 a la 144, que nos van a ayudar a repasar lo que son los ángulos. Cualquier duda, escribe a mi correo matemática.4smm@gmail.com y nos estamos viendo, chiquillos. Que estén súper bien. Nos vemos.